ahorita está grabando y si quieren vamos a comenzar primero diciendo buenos días y luego arrancamos, ¿ok? Bueno, entonces comencemos, creo que ahora era de arriba para abajo. Buenos días a comisario Geral, a Ceci, a Ana María, a Andrea, a Landy Panda, a Asdrúbal, a Diego Morales, a Diego Sánchez, a Isaac Newton, a José Ruiz, a José Buenos días, Franco. Enriqueta. ¿Qué onda? Buenos días, Enriqueta. Luis Tucubá. Ay, perdón, ingeniero, estaba prendiendo el micrófono. Saludos, Enriqueta, dice ahí. Buenos Está días. bien. Buenos días a Mafer Sandoval, otra vez a Ninel Montenegro, a Tau, a Pablo Chen, Pablo García, uy, se quiere ir la luz acá, a Ronald McDonald, a la Steph y a Vale y a Enriqueta, que anda por ahí también, recibiendo clases así de oído. Bueno, vamos a comenzar entonces tema nuevo. Vamos a hablar ahora acerca de la transformada de Laplace. Vamos a ver así algo rapidito ahí en el portal. Es nada del otro mundo. Es algo muy, por lo menos para que vean la cara del señor Laplace. Transformada de Laplace. ¿Ok? ¿Se ve bien ahí? ¿Leen bien ustedes ahí, muchachos? Sí, Renfe, sí se Sí. ve bien. Ok, gracias, gracias. Es que solo tenía dudas con la cámara. Si se miraba, si estaba bien. Ok, bueno, entonces solo veamos aquí algo muy rapidito, es menos de un minuto. Solo es para que vean alguna aquí. Este, esto es de la Wikipedia, que ya saben que con la Wikipedia hay que tener cuidado, ¿verdad? No es, pero bueno, ahorita era lo que me salía más rápido. Este es Pierre Simon de Laplace. Él era francés y es más o menos, aquí está la fecha de nacimiento, es del 23 de marzo de 1749 y murió en 1827. Y este señor, pues como indica acá, fue un astrónomo, físico y matemático francés. Algunos le llamaban el Newton francés. Y bueno, ahí él hizo muchas contribuciones muy importantes, entre ellas la transformada de Laplace, que es lo que nos va a ocupar. También, como indican acá, planteó en la parte de astronomía, planteó la teoría nebular, que es la teoría que nos permite comprender cómo es que se formó el sistema solar. Básicamente, lo que dijo, o su idea era de que a partir de una nube de gas y polvo, conforme esta iba girando y por atracción gravitacional, esa nube comenzó a colapsar hasta ir formando pues lo que tenemos ahora como sistema solar. Bueno, eso se los digo así muy súper recontra resumido, ¿ok? Pero básicamente este señor fue el que propuso la idea de cómo es que se pudo haber formado nuestro sistema solar. En la parte de matemática, que es lo que nos interesa, pues creó o descubrió lo que se conoce ahora con el nombre de transformada de Laplace, que es lo que nos va a ocupar las próximas 5 o 6 clases que nos quedan, que como les digo me tiene muy preocupado. Ok, y bueno, algunas anécdotas. Bueno, aquí está la firma de este señor. Aquí hay algunas cosas más de matemática de él, por esto es lo que nos va a ocupar. Esto, yo no estoy completamente seguro si todo esto, todo es cierto, ¿sí? Y había escuchado parte, pero se los leo así rapidito, ¿sí? Napoleón, es cierto, Laplace fue maestro de Napoleón Bonaparte, ¿eh? Napoleón dice, refiriéndose a su obra Exposición del Nuevo Sistema de Mundos, donde él viene y amplía algunas cosas que Newton no había podido completar, algunos cálculos que no casaban inicialmente y que él logró corregir, y de eso trata básicamente este libro. Dice que le comentó a Laplace, me cuenta que ha escrito usted este gran libro sobre el sistema del universo sin haber mencionado ni una sola vez a su creador. Y Laplace contestó, señor, nunca he necesitado esa hipótesis. Con ello aludía al hecho de que Newton tuvo que aludir a la voluntad divina un siglo antes para justificar que su ley de gravitación universal no fuese capaz de explicar las anomalías de los movimientos de Júpiter y Saturno. Napoleón le comentó la respuesta al matemático Lagrange. Lagrange creó una formulación alterna a la mecánica de Newton, que es muy poderosa esta formulación. Y bueno, Lagrange, y creo que era francés también, Lagrange exclamó entonces, Dios, es una bella hipótesis que explica muchas cosas. Napoleón dice que le comentó esto a Laplace, a lo que siendo consecuente con el método científico y con el concepto de predictibilidad del determinismo científico, seguidamente argumentó, aunque esa hipótesis puede explicar todo, no permite predecir nada. Bueno, esa es una anécdota. No sé, esta última parte nunca la había escuchado. Sí, lo primero la respuesta de Lagrange, pero esta respuesta
de Laplace no. O sea, sería de verificar esto. Un día de estos que no tenga nada que hacer, me voy a poner a revisar a ver si es cierto, porque aquí por lo menos no citan nada. Pero bueno, esto es para que tengan una idea muy pequeñísima del aspecto humano de la matemática. También por ahí espero subirles yo un pequeño documentito que es sobre la historia de las ecuaciones diferenciales. Es chiquito, creo que una hoja lo más, para que lo puedan leer y vamos a ver si hacemos un pequeño cuestionario o algo ahí para que sea parte también de la zona. Pero es muy sencillo, ¿no? No se preocupen. Muy bien, vamos a detener acá y regresamos a aquí. Muy bien. Bueno, entonces, Pierre-Simon de Laplace descubrió pues, la transformada de Laplace y básicamente de lo que trata es lo siguiente. Seguimos con la onda ahorita de resolver ecuaciones diferenciales, pero pues por supuesto el chiste es tratar de buscar métodos que nos permitan de alguna manera que ese proceso pues sea sencillo, porque como se habrán dado cuenta no es tan sencillo en muchas ocasiones. Ahorita los métodos que hemos hecho nos han permitido resolver ecuaciones diferenciales, algunas veces por integración, conocíamos por ejemplo separación de variables, o por ejemplo usábamos las ecuaciones lineales, que al final se recuerdan que lo que paraba uno haciendo era convirtiendo la ecuación en una separable. Luego vimos las ecuaciones exactas, vimos las homogéneas, vimos ahorita lo último que estuvimos viendo era mediante la propuesta de soluciones de la forma exponencial de Rx, vimos cómo las ecuaciones diferenciales que a nosotros nos interesaban, aquí aplicadas de sistemas masa resorte, se podían convertir al final de cuentas en ecuaciones algebraicas. Más o menos por ahí va la idea de la transformada de Laplace, es tomar una ecuación diferencial y convertirla en una ecuación algebraica, que en teoría es más sencilla de resolver que una ecuación diferencial. Claro, hay ecuaciones algebraicas que también cuestan, ¿verdad? Pero en principio, digamos, entre una ecuación diferencial y una ecuación algebraica, pues se supone que la ecuación algebraica debería ser un poco más sencilla, pero, que una ecuación diferencial, pero por supuesto es solo así hablando de manera muy general, porque podemos toparnos con una ecuación algebraica muy compleja y una ecuación diferencial separable, por ejemplo, y la separable sale rápido y de repente la algebraica pasamos ahí buen rato tratando de resolverla. Bueno, entonces la idea es esta. Vamos a utilizar un tipo de integral en la cual nosotros vamos a tomar una cierta función f que va a depender de t. Como aquí lo que nos interesa son básicamente sistemas en movimiento, pues la escogencia de la variable t es a propósito para que represente el tiempo. O sea, eso es algo, digamos que es así estándar en todos los libros. Entonces, y por lo general, por ejemplo, en nuestro caso, ese tiempo va a ser entonces venir, por ejemplo, ya sea en las ecuaciones de movimiento, en el x de t, digamos, estamos analizando un sistema masa resorte, o si tenemos, como vimos en las clases anteriores, si tenemos una fuerza externa, digamos, en la parte, digamos, del coseno de omega t, de la fuerza externa aplicada. Entonces, la idea es la siguiente, fíjense, vamos a definirlo. eh, esta, esta integral es un tipo especial de integral, es un tipo especial de transformaciones. Aquí vamos a ver nosotros una, hay más. Vamos a definir una función que va a estar dada como la integral, desde cero hasta infinito. Comenzando desde cero porque nuestra variable aquí va a representar el tiempo, entonces vamos a suponer que nos interesan valores de t mayores e iguales que cero. Luego acá vamos a tener una exponencial de menos s de t, y esto va a estar multiplicando a una cierta función f de t, y lo que vamos a hacer es entonces que vamos a integrar respecto de t. Aquí esta letra es la letra S, oyen, no es un 5, es un S. Acá cuando nosotros hagamos esta integración, lo que va a suceder es de que como resultado de haber evaluado en t desde cero hasta infinito, por aquí nos va a aparecer L'Hopital en algunas ocasiones, lo que vamos a obtener va a ser al final de cuentas una función que va a depender únicamente de la variable o del parámetro, en este caso el parámetro s. Entonces resulta que esto al final de cuentas va a ser igual a alguna función que le vamos a denotar como f mayúscula del parámetro s. ¿De acuerdo?
Y esto es lo que se conoce como la transformada de Laplace. La palabra transformada pues me sugiere, ¿no? Estoy transformando, estoy convirtiendo una función f que está en términos de la variable t mediante esta integración que puede parecer así medio sacada de la manga, pero resulta que es como les digo, un tipo de operación que resulta ser muy útil en matemática. Como les digo, hay otros tipos de transformadas. Por ejemplo, los que vayan ¿cómo se llama? Para telecomunicaciones ahí en la universidad, van a ver el curso de análisis de Fourier y ahí se va a ver la transformada de Fourier, que es otro tipo de transformada como esta. Este, entonces eso va a hacer que nuestra función f de t se convierta ahora en una nueva función de la variable s. Noten acá la convención. Vamos a denotar con minúscula las funciones que dependen de la variable t, que como les digo aquí va a ser el tiempo ya en problemas aplicados, y vamos a denotar con la misma letra, pero en mayúscula, la función que vamos a obtener después de haber aplicado esta expresión, que va a quedar en función del parámetro s. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la transformada de Laplace. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo, el más sencillito de todos, después de f de t igual 0, por supuesto. Vamos a suponer que queremos calcular la transformada de Laplace de f de t igual 1. Ah, y otra cosa más antes que se me vaya la onda. Otra notación que también vamos a utilizar acá constantemente es la siguiente. Vamos a decir que esta f de s también va a ser igual. Vamos a usar la letra L por Laplace, acá, L, y entre llaves, ojo aquí, estas son llaves, no son corchetes, no son paréntesis, sino que son llaves. L, llave, y aquí entre llaves vamos a colocar la función f de t, esta de acá. Esta notación, como siempre en matemática, nos va a ser muy útil más adelante para definir lo que vamos a conocer como la transformada inversa de Laplace, ¿ok? Entonces, la transformada de Laplace, esto se lee la transformada de Laplace de f de t o la transformada de Laplace de f, ¿ok? La transformada de Laplace de f de t es una función f mayúscula del parámetro s y está definida de esta manera, ¿ok? Va. Entonces, ya saben, si se pierden en algo, me dicen, oye, déjenme subir aquí antes el... Ah, no, ya está subido. Ok, entonces vamos a calcular la transformada de Laplace para el caso más sencillo, después de la función f de t igual 0. Vamos a suponer que tenemos f de t igual a 1. Recuerden que aquí, de manera implícita, estamos diciendo que nuestra variable t va a ser tal que va, para esta función en particular, va desde 0 hasta infinito, ¿ok? Y entonces ustedes ya saben que eso significa que gráficamente, déjenme sacar acá mis marcadores. Lo que tenemos nosotros entonces va a ser esto. Aquí va a estar nuestro eje vertical, que va a ser el eje f de t. Aquí va a estar nuestro eje horizontal, que va a ser t. Y entonces acá vamos a tener la función f de t igual a 1. Nos interesa, como dijimos, lo que está pasando desde t igual 0 para adelante. Entonces, para calcular esta transformada de Laplace, pues prácticamente se reduce a un problema de cálculo 2. Tenemos que hacer una integral impropia acá y la vamos a hacer de esta parte, ¿oye? Bueno, espero que se recuerden de todo este rollo, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Bueno, mejor voy a borrar todo. ¿Alguien necesita tiempo para copiar esta parte? Para no trabajar en este pedacito ahí tan apretado. ¿No? Dele, doctor. Ok, pues Andrés, gracias. Bueno, entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de f de t igual 1, definida de esta manera. Solo disculpe, doctor. Mande, dime, José Andrés. Eh, es que ahorita estos días por lo de las tormentas, literalmente casi que me he quedado sin internet y sin luz, Ujú. entonces por eso no me he conectado. Ajá, sí, vimos que no estabas Eh, conectado, no tengas pena. pero le quería preguntar en cuanto al examen de mañana, Ah, ¿cuáles son, o sea, solo para tener en cuenta los contenidos? Ya, ¿cuáles son? sí, habíamos dicho que iba a ser el movimiento armónico simple. Ahí se Ajá. van, resortes, péndulo simples, péndulo físico, ¿cuál más? O sea, resortes en espiral, ¿sí? O sea, sistema masa resorte, péndulo simple,
péndulo físico y resortes en espiral, ¿sí? Y luego lo otro que íbamos a evaluar, dijimos que iba a ser solamente movimiento crítico sobre y subamortiguado, nada más. Lo último que hemos estado viendo estos días, que es lo de movimiento forzado, ese no, eso lo dejamos para el fin. Ah, ¿Sí? perfecto. Entonces, solo el movimiento sobre amortiguado y el movimiento armónico simple. El sobre crítico y sub, ajá, y el Ah, armónico simple, correcto. O sea, básicamente movimiento ya sea con fricción o sin fricción y solo, fuerzas externas no. ¿Sí? ok. Va. Está Sí, bien. vamos a ver cómo Gracias, nos. doctor. No tengas bien, Andrés. Pues Andrés, vamos a ver mañana cómo nos va de verdad con eso de las inundaciones. ¿Vos hasta dónde estás ahorita, José Andrés? O sea, yo ahorita estoy en San Cristóbal, pues, pero aquí en Ah, la bueno. capital. Ah, ya. O sea, Sí, no, pero. no ha pasado mayor cosa en cuanto a las inundaciones, Ujú. pero las luces, o sea, aquí Sí, sí, literalmente me perjudicó en un examen y todo, ¿no? O sea, sí, un sí, montón. sí. Sí, no, igual aquí a mí también a veces se me ha querido ir la luz. Sí, no, no se preocupen, chicos. Vamos a ver cómo nos va mañana, ¿sí? Si no, ya saben, no, mañana no, sí, mañana, puchis, mañana es sábado. Puchis. Sí, igual mañana la recomendación es en cuanto entren, si logran entrar bien, sin problema, denle primero imprimir pantalla, todos sus ejercicios. Denle imprimir pantalla y si se va la luz o no, pues ahí ya no se preocupen, ustedes tienen ya sus preguntas y pueden trabajar y en eso esperamos que se regrese la luz, ¿ok? Va. Entonces, vamos con la transformada de Laplace de f de t igual 1. Entonces, fíjense, vamos a ir con la notación así desde cero. Si Hombre, f de t, una duda. mande, dime En Ronald McDonald. problemas de circuitos no entra, ¿verdad? No, Ronald, porque como no todos están llevando física 3. Ah, ok. Creo que en los ejercicios preparatorios yo les puse uno, pero Ajá. era básicamente como para que vieran ahí, dieran, por lo menos los que están llevando física 3, por lo menos que son los que les encontrarían más sentido al ejercicio, pues por lo menos vean pues que igual se Ni los aplica que para. llevamos física 3 le encontramos sentido. Yo creo que no, porque por la altura del curso en el que estamos, creo que no han visto algunos temas como inductancia, ¿verdad? ¿O ya lo vieron? Creo que no. Salud, Pero Ron. No, eso no. Creo que eso Sí. es tema de eléctrica, doctor. Ese en física 3 yo no me recuerdo llevarlo. Sí, es que no todos lo llevan, ese es el problema. Sí, no, pero no se preocupen. Bueno, en todo caso, si no logran hacer, que creo que solo es un ejercicio, si no lo logran hacer ahorita, porque aunque mecánicamente es fácil, pero no tienen ahorita las ideas, no se preocupen, no se hagan bolas ahorita por eso. Ahí, después pueden echar una leidita que es una inductancia, que es una bobina, básicamente, y leer un poquito acerca de eso. Pero no se preocupen, yo no voy a poner nada de circuitos mañana. Solo lo que les dije, resortes, péndulo simple, o sea, masa resorte, péndulo simple, péndulo físico o un resortito de esos que están en forma de espiral, nada más, o sea, nada de eléctrico porque ya sé que no todos están llevando eléctrica, ¿ok? Les digo física 3. Va, entonces Solo, revisemos. disculpe, doctor. Manda, dime, José Andrés. Disculpe, una última pregunta. No sé si vio mi correo de cálculo. Ayer no vi correo, fíjate, José Andrés, hoy lo reviso, es que estaba corriendo porque hoy tenemos parcial No, no con tenga los, pena. con Está los de bien. Mate 2. Entonces, pero no Claro, tengas claro. pena, yo estoy ahí pendiente de lo que platicamos, ¿eh? No, no te preocupes. Yo lo tengo Va, ahí. está bien. No, no te preocupes, que hoy tenemos parcial con los de Mate 2, entonces ando así como que corriendo con ello también. No, no Bueno, tenga pena, doctor, ahí cuando quiera. Cuando dele cuando sí, sí, pueda. no tengas pena, hoy en la tarde lo reviso mientras estoy ahí masacrando los de Mate 2. Entonces reviso y ya te contesto, ¿sí? No Va, tengas está pena. bien, doctor. Ves. Bueno, revisamos acá, chicos. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de f de t igual 1. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. Transformada de Laplace de 1. ¿Ok? Entonces esto, de acuerdo a la definición, va a ser la integral que va desde 0 hasta infinito de la exponencial de menos s de t multiplicado por f de t. Claro, aquí es un 1, no vale, no es necesario escribirlo, pero lo vamos a escribir solo para referencia. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos nuestra función f de t. En este caso, pues es igual a 1, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que hacer acá es esta integración. Aquí recuérdense nuevamente que esto es una letra S. Hoy, yo voy a tratar de no colocar números 5 en los ejercicios porque si no a veces se le hace uno bolas el 5 con la S y termina uno haciendo ahí barbaridades. Entonces, pues ahora hay que resolver esta integral. Esto es cálculo 2. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a hacer que alfa, por ejemplo, que alfa sea igual a menos S por t, ¿ok? Entonces, como S es un parámetro,
A la hora que calculamos el diferencial de alfa va a ser menos S y solamente vamos a derivar o a calcular la diferencial de t, ¿ok? Por otro lado, vamos a cambiar los límites de integración. Si t es igual a 0, alfa va a ser menos S por 0 y eso nos va a dar 0. Si t, ahora acá, si t tiende hacia el infinito, ¿ok? Entonces, alfa, que es igual, perdón, si t tiende al infinito, entonces nosotros deberíamos de poner acá que alfa sería igual al límite cuando t tiende a infinito de menos S por t. Ahora, aquí no sé si S va a ser positiva o negativa, ¿ok? Vamos a suponer por el momento que es positiva y luego al final vamos a verificar si estamos en lo correcto. Entonces vamos a suponer que S es mayor que 0. Y entonces si S es mayor que 0, como t tiende a infinito, este producto va a ser positivo, S por t va a ser positivo, pero con este signo menos, esto hace que este límite se vaya hacia menos infinito, ¿ok? Entonces, ya con esto podemos hacer el cambio acá. Entonces nos queda que esto va a ser igual a la integral que va. En este caso, si t vale 0, ya vimos que alfa vale 0. Aquí nos queda 0. Si t tiende a infinito, alfa definida como menos s de t, y suponiendo ahorita que s es mayor que 0, esto se va hacia menos infinito. ¿Ok? Y luego nos queda exponencial de menos st, nos va a quedar como exponencial de alfa. Y aquí en lugar de dt, nos va a quedar de alfa partido menos s. Entonces aquí tendríamos de alfa partido menos s. ¿Ok? Como s es un parámetro, puede ir fuera. Entonces me queda menos 1 sobre s de la integral de 0 a menos infinito de exponencial de alfa de alfa. Luego, se recuerdan ustedes de sus propiedades de cálculo 2, que si nosotros tenemos la integral de a b de f de x, esto es igual al negativo de la integral de b a de f de x. O sea que este signo menos hace que acá me invierta los límites de integración. Es lo que va a pasar acá. Este signo menos va a hacer que esto se invierta y entonces puedo quitar ese signo menos. Me queda 1 sobre s de la integral que va desde menos infinito hasta 0 de exponencial de alfa de alfa. Luego, como esta es una integral impropia, solo permíteme hacer para allá mi banquito donde tengo aquí todos mis marcadores. Como esta es una integral impropia, nosotros podemos venir acá y para calcular esta integral impropia, recuérdense que acá podemos, por ejemplo, nosotros decir que ¿cómo se llama? Sustituir este menos infinito, sustituirla por un b y hacer que b tienda a menos infinito. Es decir, podemos hacer que esto sea igual a 1 sobre s por el límite. No sé, queremos usemos la A solo para, como siempre usamos A abajo y B arriba. No importaba, pero ya la acostumbré. Entonces, el límite cuando A tiende a menos infinito de la integral desde A hasta 0 de exponencial de alfa de alfa. ¿Ok? Y entonces acá nos va a quedar, voy a seguir acá en esta parte. Vamos a quitar esta acá. Entonces, seguimos acá. La transformada de Laplace de 1 va a ser 1 sobre s por el límite cuando a tiende a infinito de la integral de la exponencial de alfa va a ser e a la alfa. Esto valuado desde a hasta 0. Esto nos va a quedar 1 sobre s. Y aquí nos quedaría el límite cuando a tiende a infinito de exponencial de 0 menos. Solo, Doc, disculpe que le interrumpa. Es menos Cabal, yo infinito. también estaba pensando que... Es que es para ver si estaban poniendo atención. Gracias, chicos. Sí, perdón, se me fue la onda. Gracias. Ahí vamos a corregir acá. Sí, así se me va la onda aquí. Se me va la orquesta. Gracias, Steph y Andy Panda. Ahí estamos, ¿verdad? Límite cuando a tiende a menos infinito de exponencial de 0 menos exponencial de a. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar 1 sobre s
Ay, 1 sobre S. Sí se ve bien las letras, se ve bien ahí, chicos. Sí, Renfe, ¿cómo así? ¿Qué cree que se mira, pues? No, es que, ¿cómo se llama? Solo tenía dudas si se leen bien las letras y no se miraba así muy gruesa la letra. Eso, básica. Ah, no, Ok, yo sí lo miro bien. Tal vez sí tienen como, bueno, no sé, la verdad. Yo sí lo miro bien, pero no sé ok. los demás. Ok, gracias, Jeff. Ok, entonces aquí nos queda límite cuando A tiende a menos infinito de E a la 0, pero E a la 0 es 1. Menos límite cuando A tiende a menos infinito de exponencial de A. Aquí es donde viene la parte esta, miren, que habíamos puesto acá, suponer que S es mayor que 0, porque como dijimos que S era mayor que 0, entonces esta alfa tendía hacia menos infinito. Y vemos acá en esta parte, que como aquí tenemos que A tiende a menos infinito, la exponencial de A se iría como exponencial de menos infinito, digamos. Y la exponencial, cuando tenemos una exponencial de un número que se va hacia menos infinito, se recuerdan que esto es como que fuera 1 sobre exponencial de un número muy grandote. Y por lo tanto esto muere. Entonces quiere decir que nuestra hipótesis de que S sea mayor que 0 estaba correcta. A ver, no sé si esta parte se recuerdan, porque esto me imagino que se les debe haber olvidado a algunos. ¿Sí está claro esto de por qué cuando A tiende a menos infinito de exponencial de A, esto muere? ¿Por qué se hace 0? Sin Sí, penas. ¿Seguros todo mundo? Si alguien no se acuerda, no tengan pena, me avisa y lo revisamos así de 2 Yo, balazos. yo sí no me acuerdo. Va. Sí, porque se hacía muy... Ok, va. Entonces, si quieren, hagamos una cosa. Voy a terminar acá el ejercicio, esto. Ahorita crean por fe que es esto y ahorita revisamos esta parte, ¿sí? Va. Entonces, como esto se va a 0, me queda límite cuando A tiende a menos infinito de 1. Y cuando A tiende a menos infinito de 1, pues esto vale 1. ¿Ok? Entonces esto vale 1. Y entonces nos queda que la transformada de Laplace en este caso va a ser 1 partido S. Esta sería entonces nuestra transformada de Laplace f de S para la función f de t igual a 1. ¿De acuerdo? A ver, chicos, salvo este pequeño detalle acá, que ahorita vamos a revisar para aquellos que no se acuerden. Lo demás no sé si está claro. Pues lo demás sí, pero sí, yo sí quiero que revise eso, porque si no... Va, ahorita lo revisamos, no se preocupen. Va, entonces si quieren, me avisan o, mm, cuando pueda borrar o más fácil, alguien necesita tiempo para copiar. Yo solo lo último necesito copiar. Va, dale Ronald McDonald. Disculpe, doctor. Dime, José Alejandro, buenos días. Buenos días. ¿Qué onda? Entonces, como tiende a 0, se comprobó que A sí era positivo. Exacto. Sí, porque si hubiera puesto que S es menor que 0, si hubiera dicho, voy a suponer que S es menor que 0, entonces como S era menor que 0, entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, esto es negativo, T es positivo, esto me daría negativo, y con este signo menos, esto se hubiera vuelto positivo. Y entonces acá nos hubiera quedado límite cuando A tiende a más infinito de exponencial de A, y eso se hubiera ido a infinito. Y entonces ahí la integral diverge. ¿De acuerdo? Entonces, con S mayor que 0, pues vemos que la integral sí va a lograr converger. ¿De acuerdo? No siempre necesariamente tiene que ser S mayor que 0. De repente, qué sé yo, puede ser que S sea mayor que 1, por ejemplo, dependiendo de la función f de t, para que te suceda algo como esto, que puedas después decir, entonces ahí la integral va a converger. Entonces, aunque en la práctica muchas veces no es así tan de muerte esto, el parámetro ese que le pongamos tanto detalle, digamos, elaborar sobre una ecuación diferencial, que nosotros estemos así tan pendientes que si esto es mayor que 0 o mayor que 1 o algo así. Pero por lo menos sí, en la mayoría de casos, pues ese es mayor que 0 o es un número positivo, de tal manera que a la hora de calcular estos límites, pues o estas integrales, estas llegan a converger. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo poco a poquito más ejemplos conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Bueno, ahí nos avisan, muchachos. Gracias. Ok, Andrés. ¿Ya nos avisaron el McDonald's? Sí, ya acabar. ¿Ya? Gracias. Ahora pues, ¿nadie más necesita tiempo? Usted, Doc. Sí, démoslo, No, démosle, Pablo Chen. Va, entonces solo recordemos un poquito rápido esto, ¿sí? Lo de las límites cuando se va hacia el infinito y menos infinito.
A ver, básicamente lo que tienen que ustedes que hacer, no memorizarse lo que vamos a ver ahorita, sino comprenderlo. Entonces, por ejemplo, con que ustedes se recuerden cómo va la forma de las gráficas, supongamos que tuviéramos f de t igual a exponencial de t, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que en ese caso la gráfica va más o menos de esta manera. Si esto es t y aquí está nuestro f de t, entonces en este caso la gráfica va más o menos de esta manera. Algo así, ¿verdad? Más o menos. Aquí ya saben que cruza en el valor 1. Esa sería la gráfica de f de t. Entonces ustedes pueden ver acá, si t tiende a infinito, el límite cuando t tiende a menos infinito de exponencial de t, de la gráfica pueden ver que se va a cero. Si lo quieren ver así de manera intuitiva, ustedes pueden ver acá. Si hago que t tienda a menos infinito, quiere decir que voy a tomar valores como, por ejemplo, exponencial de menos 100, exponencial de menos 1000, exponencial de menos 1.000.000, etcétera. Y exponencial, por ejemplo, de menos 100 es 1 sobre exponencial de 100. Eso es un número muy chiquito. Exponencial de menos 1.000.000 es 1 sobre exponencial de 1.000.000. Eso es muy chiquitito. Y así sucesivamente. Entonces este límite va a ser 0. En cambio, el límite cuando t tiende a infinito de la exponencial de t, de la gráfica vemos que va a ser infinito. Si no lo puedo ver, si hago exponencial de 100, de 1.000.000, de 100 millones, cada vez va a ser un numerote más grandote. Entonces aquí la exponencial, en este caso, se nos va hacia infinito. Eso sí, si tenemos f de t igual a exponencial de t. Si lo que tuviésemos fuera f de t igual a exponencial de menos t, entonces recuérdense que en ese caso, la gráfica tendría que ir más o menos de esta manera. Aquí está f de t y aquí está t. Y por supuesto, aquí da lo mismo si es f de x exponencial de x, f de s exponencial de s, f de a exponencial de a, la misma historia, ¿ok? Entonces, en este caso, la gráfica va más o menos, va algo así. De nuevo, aquí corta en 1. Entonces, ustedes pueden ver acá, en el límite, fíjense, en el límite cuando t tiende a menos infinito. A ver, si t tiende a menos infinito de exponencial de menos t, de la gráfica veo que esto se va hacia infinito. Si lo quiero ver así, más o menos haciendo una especie de tablita así muy rápida en la cabeza, yo digo, por ejemplo, si agarro t igual a menos 100, me va a quedar exponencial de menos 100. Exponencial de menos 100 va a ser exponencial de 100, un número grandote. Si agarro exponencial de t igual menos 1.000.000, voy a tener exponencial de menos 1.000.000, exponencial de 1.000.000. Entonces nos da un número grandote. Entonces esto se va hacia infinito. Y si por el otro lado calculamos el límite cuando t tiende a infinito de la exponencial de menos t, entonces, por ejemplo, si tomáramos t igual 100, sería exponencial de menos 100. 1 sobre exponencial de 100, número chiquito. Exponencial de 1.000.000, exponencial de menos 1.000.000, 1 sobre exponencial de 1.000.000, número muy chiquito. Entonces, en este caso, esto se nos va a 0. Entonces, lo que está pasando acá. Acá nosotros tenemos el límite cuando a tiende a menos infinito de exponencial de a. O sea, es como que tuviéramos exponencial de t, digamos. Solamente que la variable, en vez de llamarse t, como que está acá, la variable aquí se va a llamar a. Estamos calculando el límite cuando a tiende a menos infinito de exponencial de a, que sería el límite cuando t tiende a menos infinito de exponencial de t. Esto se va a 0. ¿Ok? Porque como vemos acá, si agarro, por ejemplo, si agarro menos 100, menos 1.000.000, sería exponencial de menos 100, exponencial de menos 1.000.000, 1 sobre exponencial de 100, 1 sobre exponencial de 1.000.000, y esos números muy pequeñitos, y por lo tanto en el límite, estos tienden a 0. ¿Sí? ¿Ya se recordaron esa parte? ¿Sí queda claro? Sí, ¿Sí? Ok. José Andrés también. José Andrés fue el que había no, sí, preguntado. sí. ¿Ahora sí? Yo, Ok. Sí, con que se recuerden esto. Como les digo, esto, la ideal es no que se lo memoricen, sino que a partir de las gráficas ustedes pueden deducir. ¿Ok? Va. Entonces ya tenemos la transformada de Laplace de 1 sobre S. ¿Ok? Va. Supongamos que nosotros en vez de haber querido calcular la transformada de Laplace de 1, hubiéramos querido calcular la transformada de Laplace, por ejemplo, de alguna otra constante, 2, 2.5, 5, cualquier otro numerito. ¿Qué hubiese pasado en ese caso? Fíjense. Voy a borrar entonces acá esta cosa, ¿sí?
Aquí, como ven, nos vuelve a servir cálculo 2 y las integrales impropias. Y por supuesto, de repente por ahí pues nos puede servir L'Hopital también. Esa que ahorita algunos empezaron ahorita con traumas tipo Rambo de viejas guerras pasadas, pero se necesita. Lo bueno es de que, pues, para lo que nosotros vamos a hacer al final, que va a ser aplicaciones, para sistemas más a resorte, y vamos a ver alguna aplicacioncita por ahí de las antiguas, pero con este nuevo enfoque, pues, va a ser relativamente sencillo, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros hubiéramos querido calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace de, digamos, supónganse 3, f de t igual 3. Entonces, así, ¿qué hubiera pasado? Esto nos va a servir para entender una de las propiedades de la transformada de Laplace, ¿eh? Supongamos que hubiéramos querido calcular la transformada de Laplace del número 3. Pues eso hubiera significado que hubiéramos tenido que haber escrito que esto es la integral de 0 a infinito de exponencial de menos s de t por nuestra función f de t, que en este caso va a ser el número 3 de t. Pero nosotros sabemos de cálculo 2 que este 3 puede ir fuera de la integral y nos queda 3 veces la integral que va de 0 a infinito de exponencial de menos s de t. No necesito escribirlo, pero lo voy a hacer a propósito, 1 para enfatizar, 1 de t. Pero esto que está acá, ya sabemos que es precisamente la transformada de Laplace del número 1. Entonces vemos que al final de cuentas esto nos dice que esto es igual a 3 veces la transformada de Laplace del número 1. Y en este caso sería 3 partido 1 sobre S, o sea, 3 partido S. La transformada de Laplace tiene ahorita, entonces, claro, esto no es una demostración formal, solo es una ilustración, pero la transformada de Laplace tiene algunas propiedades, y una de esas propiedades es justamente que si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace de c veces f de t, donde c es un número real, esto es lo mismo que decir c veces la transformada de Laplace de f de t. Y eso se puede entender fácil porque a la luz de esto, porque si nosotros tuviéramos que calcular la transformada de Laplace de c veces f de t, eso significa calcular la integral que va de 0 a infinito de exponencial de menos s de t, c f de t, y por las propiedades de las integrales, la c va para afuera, nos queda c veces la integral de 0 a infinito de exponencial de menos s de t por f de t. Y lo que está aquí en la integral, pues es precisamente la transformada de Laplace de f de t. Entonces, vean la similitud que tiene esto, como por ejemplo cuando nosotros decimos la transformada, o perdón, la integral de una constante por f de t, s veces la integral repito otra vez que me trajo. Cuando yo quiero calcular la integral de c f de t, es lo mismo que c veces la integral de f de t. O sea, yo quiero calcular en derivadas, por ejemplo, quiero calcular la derivada de una constante por una función, eso es la constante multiplicada por la derivada de la función, ¿sí? Todas estas cosas, para los que van a llevar álgebra lineal, son ejemplos de operadores lineales, ¿ok? En donde la transformada de Laplace, la integración, la derivación, tienen esas propiedades de operadores lineales, ¿ok? Entonces, digamos que esta es una de las propiedades que tiene la transformada de Laplace. Nosotros podemos tener acá una constante que está multiplicando a f de t, y eso va a ser igual a c veces f de t, transformada de Laplace de f de t, acá donde c, como dijimos, pertenece a los reales. Ahora, aparte de esta propiedad, hay otra muy importante también, que es la propiedad de linealidad. Lo que dice esa propiedad es lo siguiente. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Nos dice esto. Supónganse que nosotros quisiéramos calcular la transformada de Laplace de una suma. Lo ponemos con dos términos, pero como sucede siempre, esto es válido para más sumandos, ¿ok? No solamente para dos. Entonces, supónganse que ustedes quisieran calcular la transformada de Laplace de, vamos a llamarle alfa, a un numerito real, alfa veces f de t más beta veces g de t, ¿de acuerdo?
Entonces, si nos vamos a la definición, esto va a ser la integral que va de 0 a infinito de la exponencial de menos s de t por alfa veces f de t, dt, más la integral que va de 0 a infinito de la exponencial de menos s de t por beta por g de t, dt. Y aquí alfa y beta son números reales. Es lo que se acostumbra muchas veces en los libros. Entonces yo ya sé que aquí que esta alfa va para afuera y esta beta va para afuera. Entonces nos queda aquí alfa veces la integral de 0 a infinito de exponencial de menos s de t por f de t, dt, más beta veces la integral que va de 0 a infinito de exponencial de menos s de t, g de t, dt. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a darle descanso a este marcador y ahora que entre otro a batear. Entonces esto va a ser alfa veces, esto de acá es la transformada de Laplace de f de t, más beta veces la transformada de Laplace de g de t. ¿Ok? Entonces, así como sucede, por ejemplo, cuando uno dice la derivada de digamos, C1 por f de t más C2 g de t, eso uno dice C1 veces la derivada de f más C2 veces la derivada de g. O cuando uno dice la integral de alfa f más beta g es igual a alfa veces la integral de b más beta veces la integral de g. Entonces, igual acá, la transformada de Laplace de alfa f de t más beta g de t es alfa veces la transformada de Laplace de f de t más beta veces la transformada de Laplace de g de t. Y por supuesto aquí esto es válido si en lugar de signo más fuera un signo menos, si tuviera más términos, un gamma, ht, lo que sea, igual voy colocando tantos sumandos como nosotros queramos. Entonces esta es la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Propiedad de linealidad. Nuevamente los que vayan para álgebra lineal, pues por ahí se habrán recordado o habrán visto propiedad de linealidad de los operadores pues, lineales. Esto es un operador lineal. ¿De acuerdo? Chicos, me dicen ahí si vamos bien o si tienen alguna duda existencial ahorita. Vamos bien. Ay. Ok, Steph. Ahora, lo que no hay acá, que a veces en los exámenes de repente lo sorprenden a uno, es propiedades como por ejemplo transformar el Laplace de un producto, porque a veces en los parciales me aparece, digamos, que escriben, por ejemplo, si tenemos un producto, vienen y dicen, bueno, la propiedad, la transformada de Laplace de, por ejemplo, de f de t por g de t, hay estudiantes que a veces ponen que es f de t por la transformada de Laplace de g de t, más la transformada de Laplace de f de t por g de t, como una especie como regla de derivación, como digamos el análogo, la regla de derivación para el producto de dos funciones. Y de la misma manera, si tienen un cociente, a veces vienen y se inventan que eso es la transformada de Laplace al cuadrado, o sea, como que hubiera una regla de integración, o semejante a Es las la reglas de inocencia. La cabal. inocencia de uno. Entonces, el punto es de que tengan cuidado, esas reglas no existen, ¿no? Eso no hay. Hay formas para tratar ese tipo de cosas, pero si ustedes tienen un producto, no hay así ninguna regla como que la transformada del primero por el segundo más el segundo por la transformada del primero, ni si tenemos un cociente tampoco hay así ninguna regla análoga a la regla de derivación, ¿no? Para un cociente, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, digamos que estas son dos de las propiedades más importantes que nos interesan. Ahora, que la transformada de Laplace sea igual de 1, sea igual a 1 sobre s, en este caso tiene mucho que ver con que la función f de t está definida como 1 desde 0 hasta infinito. Pero veamos qué pasa si nosotros tuviéramos la siguiente función f de t que involucra el número 1, pero la vamos a ver en una función por partes, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿alguien necesita tiempo para copiar acá? Manifiesten espíritus chocarreros. ¿No? Ok. Che, ¿el Rodri? ¿Vino o no vino el Rodri? O si se quedó durmiendo el Rodri. Sí, ando aquí. Doc. Ya anda el Rodri. Hoy ya se quedó fondeado el Rodri. Yo no ustedes, pero yo ando confundido de días. O sea, ¿no? Por ese asuetito que tuvimos el lunes. Ando así como que hoy es miércoles. Ay, no, qué horror, rompe. Mejor que avance, que ya acabe. Al mal paso darle prisa. Cabal.
La verdad es que ya estamos cansados ustedes Y todos. hablando de eso, usted, Rafe, ¿cómo vamos a hacer con los dos finales? ¿Cómo? Usted, digamos que con cálculo y ecuas. Pues es que el problema es de que ahí lo más creo que podríamos hacer es solo tal vez diferir en horas nada más, pero eso sí tienen que ser el mismo día por el problema de Sí, eso es lo que me imaginé. por el problema de las Qué entregas de madre. notas a registro. Ese va a ser el problema. Inge, una Ay, pregunta. no, qué Dime, ¿Y por qué no lo hace así como que, o sea, el miércoles, así en la tarde? sí, podríamos hacer eso. El chiste es no pasarnos de la fecha Pues, máxima que aparece en calendario por el problema de la entrega de notas, porque estas notas las tenemos que mandárselas al coordinador y él tiene que mandarlas a registros, ese es el procedimiento ahora. Entonces él sí necesita que tengamos las notas, pero al balazo. Entonces, sí, yo pienso que hay que tratar de que no queden el mismo día, porque sí, por lo menos los que están en cálculo 3 y ecuas conmigo el mismo día, sí va a estar muy cansado. Va, pues yo pero lo que dijo mi compañero, que no vi quién fue, ajá. me parece buena opción. No, no sé si necesariamente miércoles o el día que usted pueda, pues entonces, digamos que podría ser, por darle un ejemplo, viernes ecuas, sábado cálculo o algo así, o al revés, o como usted Sí, quiera. hay que ver cómo Me está. parece bueno. Lo que sí no podemos es hacer el examen más allá de la fecha máxima que deja registro, porque ahí sí nos podemos meter en problemas. Entonces, por ejemplo, si el último día de exámenes es el día, ¿qué sería? 20 de noviembre, por ejemplo. Ese día, es que no tengo bien mis anteojos. Así, si fuera 20 de noviembre el último día, que es día viernes, por ejemplo, ahí sí tenemos que respetar esa fecha y tiene que ser como máximo 20. Ahí sí no puedo yo mover la fecha más allá. Entonces, si por ejemplo de mala suerte quedara que cálculo 3 y ecuas fuera el viernes 20, por decirles, pues sí tendríamos que hacer uno, qué sé yo, tal vez miércoles y el otro viernes, ¿va? Para no tener los dos exámenes el mismo día, porque sí está muy masacre. Pero sí, ahí sí ya no podríamos hacer los días sábados, porque yo los permisos los pedí para los parciales, para poderlos hacer días sábados, pero con el entendido de que, por supuesto, cuando es para finales sí no puedo hacer eso, por la cuestión, como les digo, de la entrega de notas, porque generalmente, digamos, si el examen es el día viernes 20, por ejemplo, fuera la última fecha, creo que ya el coordinador ya le piden para el sábado o domingo, algo así, no sé cómo está la cosa, le piden ya las notas. Entonces, sí tenemos que ver eso. Pero cuando tengamos el calendario en mano, si quieren, ya platicamos ya con fechas en mano, ya podemos ver, porque todavía no han mandado. Por lo menos yo no tengo calendario ahorita todavía de exámenes. Pero no se preocupen, de una u otra forma lo arreglamos, lo acomodamos para que no sea el mismo día, por lo menos los dos exámenes, porque sí sería demasiado, es mucho. Ok, va. Regresemos acá entonces. Supongamos ahora que tuviéramos. Rafa se mutió, creo yo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Gracias, sí fue cuando di el golpe con el marcador, perdón. Les decía que supongamos ahora que tenemos una función f de t que está definida como 1, pero supongamos que nada más en un tramo. Supónganse, qué sé yo, de t igual 0 hasta t igual 2, por ejemplo, y que luego vale 0 para t mayor o igual que 2. ¿Ok? El igual ya sea que lo dejen acá o que lo dejen acá, cualquiera de los dos lados. Si tuviéramos esta función f de t, entonces la gráfica, por supuesto, ustedes ya saben que va más o menos de esta manera. En este caso aquí estaría nuestro f de t, aquí estaría nuestra t, esto valdría 1 desde 0 hasta 2 sin incluir el 2. Entonces, como no incluye a 2, lo dejamos aquí abierto. Y 0 para t mayor o igual que 2. Entonces nos vamos para acá abajo, aquí lo cerramos. Y entonces acá ya nos vamos para allá. Y así va la gráfica. ¿Ok? Entonces ahora queremos calcular la transformada de Laplace de esta función. O sea, vean que no necesariamente tiene que ser la función f de t una función de una sola línea, digamos, sino que puede ser así como en este caso una función por partes, si no necesariamente tiene que ser nada más de dos líneas. O sea, yo podría haber tenido una función que valiera 1 de 0 a 2, que valiera 2 de 2 a 5, por ejemplo, y que luego, por ejemplo, qué sé yo, que valiera menos 1 de 5 a 7 y que luego valiera 0 de 7 en adelante, ahí como sea. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es recordarnos de cálculo 2 que si nosotros teníamos una integral, por ejemplo, de
desde A hasta C, podríamos partir la integral de A a B más la integral de B a C. Entonces es lo mismo que vamos a hacer acá. Si queremos en este caso la transformada de Laplace de f de t, vean que en este caso, como es una función por partes, yo aquí sí no tengo opción. Aquí voy a escribir f de t. No hay una notación donde yo pudiera aquí meter de alguna manera, digamos, esta función por partes en chiquito. O sea, como poner aquí llavecita 1 y 0. O sea, no se puede. Solamente cuando es una función de una sola línea, yo puedo venir y colocar, por ejemplo, f de t igual 1, como hicimos hace un ratito. Pero en este caso, aunque está este 1 acá, el problema es que es una función por partes. Entonces, esto, cuando sea una función por partes, ahí sí, no tengo otra opción más que la notación transformada de Laplace de f de t, donde f de t es esto, ¿de acuerdo? Repito, si f de t, como en el caso anterior, que era 1, era nada más una función de una sola línea, ahí sí puedo poner un 1 acá, pero si es una función por partes, no tengo aquí una notación que me permita o que me sea útil, por lo menos, para poder escribirlo acá. Entonces ahí lo vamos a dejar de esta forma. Entonces acá es tan sencillo como esto. Esto va a ser la integral que va de 0 a infinito de la exponencial de menos s de t, f de t. Vean cómo lo estoy escribiendo acá, f de t. Y entonces en la siguiente línea ya parto. Aquí digo, voy a partir de 0 a 2, la exponencial de menos s de t. Otra vez, voy a escribirlo de manera explícita, aunque no es necesario, pero para que quede claro. De 0 a 2, la exponencial de menos s de t de 1, más la integral que va de 2 a infinito de la exponencial de menos s de t, que multiplica a 0 dt, ¿ok? Entonces ahí ya tengo mis dos términos de mi función f de t. El 1 que está acá y luego el 0 que iría acá. En este último caso, por supuesto, pues está facilita. Esta integral, como el integrando es 0, pues esta integral vale 0. Entonces yo solamente me quedo con integrar esta. Y para hacer esta, pues igual, nuevamente podemos hacer el cambio de variable. Vamos a poner por acá, que hicimos hace un ratito, puedo hacer que alfa sea igual a menos s por t, y luego pues otra vez, si t es igual a 0, alfa sería menos s por 0, o sea, se va a 0, y si t es igual a 2, suponiendo que s es positiva, entonces alfa sería menos 2 por s, ¿ok? Entonces, pues ya hacemos la integración y nos queda entonces acá que esto va a ser igual a, en lugar de alfa, en lugar de t igual 0, va alfa igual 0. Es 0 también, pero es en alfa. Si t vale 2, alfa va a ser menos 2s. Luego sería exponencial de menos st, va a ser exponencial de alfa. Ahí sí, y nos faltó acá sacar el diferencial de alfa. Aquí el diferencial de alfa, recuérdense que s es un parámetro. Entonces de alfa va a ser simplemente menos s por dt. Entonces dt va a ser de alfa partido menos s. Entonces aquí nos queda que esto es de alfa partido menos s. Entonces, de una vez, si quieren el signo menos, de una vez que le dé vuelta aquí a la integral y sacamos el 1 sobre s. Entonces nos queda 1 sobre s, la integral que va de menos 2s hasta 0 de exponencial de alfa. Y pues aquí hacemos la integración, que es muy sencilla. 1 sobre s, exponencial de alfa, valuada de menos 2s hasta 0. Y entonces aquí nos queda 1 sobre s por exponencial de 0 menos exponencial de menos 2 sobre s. Y entonces ahora nos queda que esto es 1 sobre s. Bueno, estar moviendo aquí todo para que se vea bien. 1 sobre s. Profe, disculpe, tengo una duda. ¿Qué pasó con el signo menos de la S? No es menos Con el 1 signo. sobre S. Lo que pasa es que me invirtió aquí los ya límites. vi. Sí, Ajá. que estoy atrás. Sí, No tengas gracias. pena. No tengas pena. Igual lo voy a colocar acá para que se recuerde. Aquí invierte, ¿sí? Sí. Entonces, nos queda 1 menos exponencial de menos 2s. Y ahí estaría nuestra transformada de Laplace. Vean que ahora ya no es simplemente 1 sobre s. A pesar de que la f de t tiene un 1, pero es un 1 nada más hasta cierto valor. Hasta 2 en este caso. Entonces aquí nos queda que es 1 sobre s multiplicado por 1 menos exponencial de menos 2s. Y por supuesto, si hubiera sido esto, por ejemplo, multiplicado por 3 todo,
igual ese 3 va para afuera y voy jalando ese 3. Lo que habíamos visto, la transformada de Laplace de una constante por f de t es la constante multiplicada por la transformada de f de t. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, ahorita hasta esta parte, pues es cálculo 2, básicamente, ¿ok? Todavía no le hemos visto la utilidad de esto en ecuaciones diferenciales, porque si ven acá, para nada aparece ninguna derivada. Pero ahorita el punto es importante es que vean ustedes cómo es precisamente el hecho de tener esta exponencial de menos s de t, esa hace que al final de cuentas, cuando yo aplico esta definición, obtenga una nueva función, que es esta, que es una función, por supuesto, del parámetro s, y esto va a ser la transformada de Laplace de esa función f de t. Luego, pues ya vamos a ver la utilidad de esto en el caso particular de las ecuaciones diferenciales. Pero vamos acá, y uno pudiera pensar, pues si solamente va a ser, lo vamos a aplicar en ecuaciones diferenciales, ¿por qué no mejor nos vamos ahí directamente? Y de paso, ¿para qué nos vamos a preocupar, por ejemplo, por funciones por partes? Bueno, lo que pasa es de que, por ejemplo, imagínense ahorita que ya hemos hablado de sistemas masa resorte y osciladores forzados. Imagínense que ustedes tuvieran un subsistema masa resorte, digamos que no hay fricción, y supónganse, por ejemplo, que ustedes le van a aplicar una fuerza externa. Podría ser, pues, digamos, como la vez pasada, recuerdan lo último que vimos, que era una fuerza cuya frecuencia angular era igual a la frecuencia angular natural del sistema. Bueno, ya vimos en la clase pasada que si dejamos que eso actúe indefinidamente, pues el resultado puede ser catastrófico, ¿verdad? Las amplitudes van a ir creciendo sin límite hasta que el sistema rompe. Pero podría suceder que yo aplicara esa fuerza externa que tiene, por ejemplo, una frecuencia igual a la frecuencia angular natural, digamos que yo la aplicara solamente durante cierto tiempo y después desapareciera. Y eso lo podría modelar como con una FDT de esta manera. O sea, yo podría poner, por ejemplo, ¿se recuerdan el ejemplo de la vez pasada? Yo podría haber puesto que FDT era 80 coseno de 3t y nada más que t fuera de 0 a 2 segundos, por ejemplo. Y luego decir, bueno, ahora o le quito la fuerza o le cambio la fuerza por otra cuya frecuencia angular ya no sea 3, sino sea, qué sé yo, 4 o 2 o qué sé yo, cualquier otra cosa. Entonces yo ya con eso, con esto, yo ya podría, junto con lo que vamos a ver en los próximos días y en los días adversos, vamos a ver cómo resolver, cómo podríamos tratar ese tipo de sistemas, donde las fuerzas pueden estar actuando nada más durante un cierto intervalo. Si estuviéramos hablando de un circuito, por ejemplo, aunque no todos estén llevando física atrás, pero todo el mundo conocemos los circuitos de la casa, ¿verdad? El encendido, el enchufe, yo podría, por ejemplo, venir y digamos, si uno representa encendido y 0 apagado, yo podría venir y decir, bueno, voy a mantener encendido tal circuito durante 2 segundos y decir acá, bueno, en ese tiempo el voltaje vale tanto y luego lo apago y entonces el voltaje se me va a 0 y ver cómo va a reaccionar el circuito ante tal situación. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante esto de las funciones por partes, que las veamos, no solamente como una cosa así de que, como curiosidad y matemática y como parte del contenido del tema, sino que es que en la práctica esto nos puede servir perfectamente para trabajar ese tipo de sistemas. Porque si ven ahorita, si vamos repasando un poquito lo que hemos trabajado, comenzamos primero con sistemas muy sencillitos, donde, como el caso del sistema resorte, después ya le metimos fricción. Después, aunque le quitamos la fricción por la cuestión del tiempo, como les dije en su momento, pero le metimos una fuerza externa, y vimos qué pasaba cuando las frecuencias iban variando a medida que nosotros íbamos aplicando esas distintas fuerzas al sistema, veíamos cómo respondía. Y ahora podríamos venir y decir, bueno, voy a aplicarle esas fuerzas, pero puedo hacer que durante un intervalo de tiempo esté aplicándose una fuerza, en otro intervalo otra fuerza, en otro intervalo otra fuerza, por ejemplo, y luego ver cómo reacciona el sistema. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ir, ¿sí? Muy bien. Me dicen si tienen alguna duda o si puedo, o alguien necesita tiempo acá. ¿Estamos bien? Va. Entonces, voy a compartirles. A compartir. Bueno, les subí al portal, de hecho, ya está en el portal, solo que lo hice a última hora. Pero ahorita si lo pueden ver ahí, si no, no se preocupen. Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. A ver, ya se imaginarán
Pues que calcular la transformada de Laplace es todo un rollo, o sea, sería imposible venir y poder calcular todas las transformadas de Laplace para todas las funciones, ¿cómo se llama? Por partes, híjole, para muchas cosas para muchas funciones sería pues, prácticamente imposible. Sin embargo, algunos casos generales se pueden resumir por medio de tablas. Esta es una tablita de iOS de apenas una página. Hay manuales de fórmulas donde estos son página tras página tras página de transformadas de Laplace para algunas funciones. Esta página que ustedes están viendo ahorita ahí en pantalla es del libro de Edwards. Si tienen el libro de Seal, tengan cuidado con la transformada de Laplace, si no estoy mal, de coseno y seno. Creo que están malas, una de las dos está mala, no me recuerdo cuál, pero una de las dos está mala. La de esta, que es la del libro de Edwards, está correcta. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo se lee esta tabla. Acá, en la primera columna, pues aparece la función. En la segunda columna aparece la transformada de Laplace para esa función y aquí pues sigue esta tabla para otra función y su respectiva transformada. Entonces, digamos, en el caso cuando la función es f de t, pues simplemente la transformada va a ser f de s. O sea, esto no nos ayuda a mayor cosa más que solo para cuestión de la notación. Luego esta es la propiedad de linealidad, que a f de t más b g de t es igual a por f de s más b g de s, lo que habíamos platicado acerca de la propiedad de linealidad. Luego aquí empiezan a aparecer las transformadas de las que nos interesan, las derivadas. Por ejemplo, la transformada de Laplace de f' de t, fíjense, es igual a s que multiplica a f de s menos f valuada en 0. Vean que aquí está metida una condición inicial. ¿Se recuerdan que si la ecuación diferencial es de primer orden, para poderla resolver, para poder encontrar un miembro de la familia de soluciones, necesito una condición inicial? Como es una ecuación en la primera derivada, la condición va sobre la función sin derivar. Si fuera una segunda derivada, voy a agrandar un poquito aquí más esto. Si fuera una segunda derivada que tenemos acá, la forma iría s cuadrado f de s menos s, y vean acá, f de 0 y aquí va menos f' de 0. Vean que aquí están metidas las condiciones iniciales. ¿Recuerdan, por ejemplo, en el caso del sistema masa resorte, que es una segunda derivada de x? Entonces nos dan las condiciones para la posición inicial y para la velocidad inicial. Aquí viene el caso para una derivada de orden n. ¿Ok? Nosotros básicamente vamos a trabajar hasta acá, hasta segundo orden. Luego aquí tenemos la transformada de Laplace para este tipo de integrales que también son muy útiles. Luego acá vienen otras tablas, otras combinaciones importantes. Por ejemplo, a veces sucede que tenemos una exponencial que está multiplicando a un f de t y queremos calcular la transformada de Laplace de esto. Pues resulta que esto es igual a... Vamos a hacer ejemplos de estos, ¿ok? O sea, no se preocupen tanto ahorita, pero básicamente lo que hay que hacer es agarrar la transformada de Laplace de f. Recuérdense lo que habíamos dicho, que f, la letra mayúscula es para la transformada de Laplace de la correspondiente función en minúscula. Entonces, esta f es la transformada de Laplace de la f pequeña, pero en lugar de evaluarla en S, como hemos hecho hasta ahorita, se evalúa en S menos A, donde este A es el numerito que aparece acá en esta exponencial. Luego viene esta, que es un escalón unitario, que vamos a ver en su momento qué es. Este es otro tipo de integral que aparece mucho, que son integrales de convolución. Los que vayan para Fourier la van a ver ahí. También en estadística a veces se ve este tipo de integrales. Luego acá, por ejemplo, tenemos el caso cuando tenemos una función f de t que está multiplicado por t. Si fuera ese el caso, la transformada de Laplace es el negativo de la derivada respecto de S de f, donde f es nuevamente la transformada de Laplace de f minúscula. Igual vamos a ver ejemplos de esto. Podría tener el caso cuando yo tenga t a la n por f de t. Entonces esto va a ser menos 1 a la n, donde n es el exponente de t, por la derivada enésima de f. Por supuesto, esas derivadas son respecto a la variable s. Luego aquí tengo otras, como por ejemplo f de t sobre t, que es esta integral. Esta pues no la vamos a utilizar nosotros, creo, aquí en este curso. Aquí tengo el caso cuando tengo una función periódica, f de t, que es de periodo p. Entonces resulta que la transformada de Laplace queda de esta forma. Miren, la integral que va desde 0 hasta el periodo de la exponencial de menos s de t por f de t, dividido 1 menos exponencial de menos ps.
Luego aquí está la que acabamos de hacer, la transformada de Laplace de 1, que eso va a ser 1 sobre S. La siguiente sería la transformada de Laplace de t. Igual, en este caso la integral quedaría la integral de 0 a infinito de t por exponencial de menos s de t. Ahí tendríamos que hacer una integración por partes para poder hacer esa integral y nos quedaría al final 1 sobre s al cuadrado. Luego acá tenemos, por ejemplo, el caso cuando es t a la n. Si fuera t a la n, va a ser n factorial partido s a la n más 1. Ahí vamos a ver, por si no saben lo que es el factorial, ahí lo vemos. Luego tenemos esta otra, 1 sobre raíz de pi por t, que es 1 sobre raíz de s. Luego aquí tenemos t a la a, donde a es un número real. Aquí n es un número entero. Aquí a es un número real y aquí esto es una función que se llama la función gamma. Tal vez en estadística ustedes ya vieron la función gamma en la distribución gamma. Entonces, esa es esa misma gamma de acá. ¿Ok? Igual, como les digo, ahorita solo les estoy presentando aquí la tabla para que la vayan conociendo. ¿Ok? De ahí vamos a ir viendo poco a poco con ejemplos concretos el uso. Aquí viene la exponencial de AT. En este caso la transformada es 1 sobre S menos A. A veces tenemos T a la N por exponencial de A a la T. Entonces vean que esto es N factorial, donde N es el exponente de la T, partido S menos A, la N más 1. Luego estas son las que les digo que tienen que tener cuidado si usan el libro de SIL. El coseno de KT es S partido S cuadrado más K cuadrado, mientras que el seno de KT es K sobre S cuadrado más K cuadrado. Luego aquí vienen los cosenos hiperbólicos, que en vez de ser signo más, es signo menos acá. Luego puede ser que tengamos, por ejemplo, exponenciales por cosenos o por senos, quedan de esta manera. Puede ser que tengamos algo como esto, un seno de kt menos kt coseno. Esta sería su transformada de Laplace. Esta es t por un seno. Esta es casi, realmente no las vamos a aplicar mucho nosotros acá, menos con el poco tiempo que tenemos. Esta es el escalón unitario que ya veremos en su momento qué es. Esta la van a utilizar, esta función la van a utilizar los que van para telecomunicaciones. Esta es la delta de Dirac. Es una función muy importante. Aquí en el curso no la vamos a utilizar hoy. Pero esta es su transformada de Laplace. En los que vayan para telecomunicaciones, perdón, van a ver la transformada de Fourier de la delta de Dirac. Esta es una onda cuadrada y esta es una escalera. Estas últimas tres son más de interés para los que van para telecomunicaciones, ¿ok? Entonces se las vamos a dejar ahí de recuerdo. Va. Entonces, vamos Entonces a ya empezar. solo me está preocupando, Rafa. Ya Cabal. no. Ya estoy dudando si meterme a análisis de Fourier en el próximo ciclo. No, es bien bonito, Pablo. Ahí me recordás o me recuerdan los que vayan para Fourier y que quieran que les pase el material que tengo en Ranfe, Maple. Mande. Ah, y cierto, gracias, Rafa. usted no va a dar Fourier el otro ciclo, ¿verdad? Fíjate que no, Rodri, porque por los Ah, créditos. qué triste. Es que es por los créditos, sobre todo ahorita con esta cosa de lo de la pandemia, entonces modificaron ahí los números de créditos que uno puede dar. Entonces se volvió un relajo ahí. Entonces, total que no. Yo el otro ciclo voy a dar, en el primer ciclo voy a dar cálculo 2 y cálculo 3. Y en el segundo ciclo, si no estoy mal, voy a dar cálculo 2, no, cálculo 1, cálculo 3 y ecuas, si no estoy mal. Y Entonces me va a dar ecuas el otro ciclo. no, pues no le digan al Herbert Cano. Ah. No, creo, fíjate que no lo En voy a. serio, qué chismón. Ahorita Ah, ven. bueno. Sí, eso es lo que yo sé, porque Vieras, ya, no, hasta me despertó. Es cabal, a mentira. la verga. Es Gracias. mentira. Qué No, abusiva, descaro. qué abusiva, qué abusiva. Claro. No, Respetad. es que sí me duele la cabeza, pero sí me dejó como, what? Te Y duele la no va a manía. dar ecuas. No va a dar ecuas el otro año, el primer ciclo. No, fíjate que no, Steph. Bendecida, agradecidísima con el de arriba, mire. No sabe por qué hace las cosas. Cabal. ¿En dónde me Qué está bueno con que lo tuve usted? ahorita entonces. Ajá, Sí, no, qué bueno que estuvimos aquí para, cabal. para, Mire, para ahí fregar. sí me hubiese hecho llorar, mire. Ay, de tan bendecida. Para mí que no Gracias. de cálculo 1 o algo así, de Cabal. análisis de Fourier. Si total ya no vio a los de, ¿cómo se llama? A Cabal. los de Ya este no ciclo. vio, No, es que el ajá. problema es que Fourier son 4 créditos. Entonces ahorita por la distribución de carga que están haciendo en la universidad, se vuelve un relajo. Se vuelve un relajo, es que modificaron el número de créditos que uno puede dar. Entonces está chido, está todo un relajo ahí. Total que entonces yo ahorita el primer ciclo solo puedo dar 12 créditos, 4 en el segundo ciclo y creo que 16 en el segundo. Porque ahora modificaron y el número de créditos que podemos dar es de 32. Antes era
Antes era más. ¿Eran qué? 48, 50. Ay, no creo. ¿Cuántos eran? No eran 12, 18, 30, 40 créditos al año eran. 40 créditos. Ahorita le bajaron a 32. Entonces, por eso es que está todo así relajeado. Fíjense. Qué Pero, triste. sí, hombre. No, no. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, chicos, regresemos entonces Doctor, acá. Mande. en las últimas transformadas que mencionó de interés para los de Teleco, Ajá. ¿qué significa ese como corchete que Este. tienen esas? Ah, Ajá, esto. esas. Esa es la función mayor entero. Ok. Está Bueno, en tu libro de precálculo. En el libro ya. de precálculo de Stuart, ahí buscate la función mayor entero. Ahí está. Esa les va a servir a ustedes. Y ahí está, ahí vas a ver esto que dice que tiene, que le dice escalera. Vas a ver la función, escalón unitario. Vas a ver que cabal tiene como que forma, como que fueran graditas, digamos, que van así. Entonces esa les va a servir. Esta de onda cuadrada es una cosa que, digamos, digamos, por ejemplo, va aquí, digamos, 0, luego, qué sé yo, por decirles 1, luego 0, luego 1, 0. Todo esto se puede, para modelar voltajes, por ejemplo. Entonces, digamos, los que van para telecomunicaciones, a Landy Panda le había pasado la vez pasada un canal, el de Manuel Rodríguez, que es un mexicano. Tiene un montón de cosas bien bonitas, y hay algunas cosas que trabaja con este tipo de ondas. Por ahí, está bien bonito, muy bonito. De hecho, yo no sé pues nada de electrónica, pero ahorita en vacaciones quiero aprender un poquito y quiero construir algunas cosillas, aunque sean muy, muy básicas, pero para tener alguna idea y para jugar un rato ahí, ¿va? Para aprender porque no esa parte no la conozco. Quiero aprender a usar ¿cómo se llama? Los transistores y hacer de esos dimmers y todo ese rollo, que además me va a servir acá para mi pizarra. Entonces, mato dos pájaros de un tiro. Ok, chicos, bueno, regresemos entonces aquí porque para que no los aburra. Entonces, vamos a ver, apliquemos algunas de estas formulitas, ¿sí? Vamos a agarrar esta, miren, si quieren, si pueden ustedes anotar ahí en su hojita, vamos a calcular la transformada de Laplace de t a la n. Vamos a aplicar esta formulita y vamos a ver cómo se aplica, es muy sencillo. T a la n y la transformada de Laplace va a ser n factorial sobre s a la n más 1, ¿de acuerdo? Ahorita dejo de compartir ahorita acá y ahorita vamos a ver cómo se aplica eso, ¿sí? Bueno, entonces, porque ay, ya me cayó. Me di con mucho mosh a mi reflector. No, pues ahorita ando en pantaloneta, no ando en pantalón. No. Entonces, por eso no me levanto. Ay, no, Ram. Pero No puedo más, juzgar porque yo ando igual, pues, pero yo no cabal, Sí, necesito cabal. prender cámara. cabal. Por lo menos ando en pantaloneta, no en calzoncillo. La verdad. Cabal. Ahí sí estaría frío. Y siempre uso pantalón, pero hoy sí tenía mucho calor. Dije, pantaloneta. Calor. Yo Calor, me estoy cabal. muriendo de ¿Qué onda, frío. Rafa? ¿Usted cómo va a sentir Es que lo que calor? pasa es que imagínense si tengo Ah, esta bueno, cosa sí, acá. las luces, es Sí, sí, tengo, cierto. tengo este acá, tengo Pero es otro que no acá. son LED, no son luces LED. ¿Qué Lo que luces pasa es que son? tengo que cerrar aquí el cuarto, todo para que no se escuche la bulla de Ah, afuera. está Entonces bien. tengo eso, tengo esta barra de acá, esta barra de acá, y tengo una Sí, la similar verdad aquí es que sí arriba. avisa. Y aparte aquí tengo otra. Si ustedes ven ahí, medio se ve aquí creo que ahí se ve. Ah, sí, ajá, es cierto, Ajá, sí. no la logré ocultar, se me fue la onda. Entonces y aparte estoy vestido de negro, Sí, es cierto. entonces, así como que tengo un calor. Sí, Entonces tengo el cabal. ventilador puesto. Ay, pues sí, trancazo me dio esa chara. Bueno, Fue entonces, por parte de todos los fallecidos. cabal. Especiales Ay, pensé que de sentidos. parte de todos nosotros, pensé que iba a decir No, la Estelgis. De Pero no, todos bueno, los no. ceros en los parciales que ha puesto. cabal, Cabal. Los de Mate 2 de Stephanie Salguero. cabal. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la transformada de Laplace de t a la n, que se recuerdan que era igual a, dijimos, n factorial partido s a la n más 1. ¿De acuerdo? Si no se recuerdan, el n factorial se define como el producto de 1 por 2, etcétera, etcétera, hasta terminar en n. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera 3 factorial, esto es 1 por 2 por 3 y esto es 6. Si quisiera, por ejemplo,
2 factorial, esto es 1 por 2, y eso me da 2. Si quisiera 1 factorial, eso simplemente es 1. Si ustedes ven, como no puedo levantar, pero afortunadamente está aquí cerca. Si ustedes ven, por ejemplo, en su calculadora, como la mayoría de ustedes, creo que igual que yo andamos con esas ClassWiz, o si no, en cualquier caso, si ustedes buscan, por ejemplo, en la ClassWiz, así, en la ClassWiz, digamos, si buscan ustedes acá donde está la tecla para el recíproco, x-1, van a ver que en amarillo, arribita, aparece esto, ¿ve? X factorial. Esa es la tecla para factorial. Entonces, si ustedes quieren 3 factorial, 2 factorial, pues simplemente ya ponen, por ejemplo, aquí 2, sería aquí shift, ¿qué? Sí, shift y luego la tecla, y ya les aparece 2 y el signo de admiración, y ya le dan exe y ya tienen, ¿ok? Entonces, de esta manera se saca el factorial. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Sí, para números negativos no está definido. Ahora, para 0, sí está definido. Y resulta que para 0 factorial, esto es 1. Y la demostración de por qué esto es 1 es bastante sencilla y es muy bonita, a mí me gusta mucho. La encontré en el libro de Baldor. Es muy simple, fíjense. Supongamos acá, vean por ejemplo acá este patrón. Si yo quiero 3 factorial, eso es lo mismo que 1 por 2 por 3, pero este 1 por 2 por 3, este 3 factorial, que es 1 por 2 por 3, si yo agarro por ejemplo estos primeros dos, 1 por 2, esto es 2 factorial. Entonces yo puedo poner que esto es 2 factorial que multiplica 3. Si yo tuviera, por ejemplo, 4 factorial, esto va a ser 1 por 2 por 3 por 4. Pero el 1 por 2 por 3, o sea, los primeros 3 términos acá, va a ser justamente 3 factorial multiplicado por 4. Entonces, aquí empezamos a observar que hay un cierto patrón. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, n factorial, esto sería 1 por 2, por n menos 1 por n. Así como teníamos acá. Si era 4, 1, 2, 4 menos 1, que es 3, por 4. Si era 3 factorial, 1 por 2, n menos 1 sería 2 por 3. Entonces, así como vimos acá, 2 factorial, 3 factorial, que aquí sería 3 por 2 factorial, 4 por 3 factorial. Si yo agrupo aquí estos, esto va a ser n menos 1 factorial. Y entonces resulta que esto lo podemos escribir como n menos 1 factorial que multiplica a n. Igual como hicimos acá, ¿ven? Si n vale 4, va a ser 3 factorial por 4. 4 menos 1, 3 factorial por 4. Si n vale 3, 2 factorial por 3. Si n vale 3, 3 menos 1 factorial, 2 factorial por n. Entonces, si hacemos aquí el despeje, si despejamos n menos 1 factorial, n menos 1 factorial va a ser n factorial partido n. Simplemente paso la n a dividir. Y ahora acá, si n es igual a 1, me queda 1 menos 1, 1 menos 1 factorial es igual a 1 factorial partido 1. Pero 1 menos 1 es 0. Y 1 factorial es 1. Y entonces 0 factorial es igual a 1. Y ahí está la demostración de por qué 0 factorial es igual a 1. O sea, no es una definición, sino que de hecho es un resultado que se obtiene de la misma definición que tenemos acá. Entonces, eso es el famoso n factorial que tenemos acá. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular, imagínense la transformada de Laplace, de supongamos t al cubo, por ejemplo, pues es tan sencillo como decir la transformada de Laplace de t al cubo. Aquí veo que el papel de n lo está jugando 3. Entonces esto sería 3 factorial partido s a la n más 1, o sea, s a la 3 más 1. Pero 3 factorial ya vimos que es 1 por 2 por 3, o sea, 6 pack, dijo el Chen, partido s a la 4. Esa es la transformada de Laplace de t al cubo. Fíjense, por ejemplo, el caso de la transformada de Laplace de 1. La transformada de Laplace de 1
Pues resulta que el 1, yo sé que lo puedo escribir como la transformada de Laplace, o perdón, el 1, mejor dicho, lo puedo escribir como t a la 0, ¿sí? T a la 0 ya sé que es 1. Entonces acá en este caso n vale 0. N es igual a 0. Entonces si yo vengo y aplico esta definición, me va a quedar que esto va a ser 0 factorial partido S a la 0 más 1. 0 más 1. Pero 0 factorial ya sé que vale 1. Entonces me queda 1 partido S. Lo que habíamos hecho nosotros con la integración al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces, el lunes, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo, ya vemos entonces cómo calcular la transformada de Laplace de un polinomio, que básicamente es aplicar la transformada de Laplace, perdón, la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, que calcular la transformada de Laplace, supónganse de t cubo más t cuadrado, entonces ya sé que eso va a ser la transformada de Laplace de t cubo más la transformada de Laplace de t cuadrado. O si yo tuviera, por ejemplo, 2t cubo más 3t cuadrado y quiero la transformada de Laplace de eso, pues eso va a ser 2 veces la transformada de Laplace de t cubo más 3 veces la transformada de Laplace de t cuadrado. ¿Va? Eso lo vemos el lunes despacito, pero pues básicamente como ven es relativamente sencillo calcular este tipo de transformadas. Tenemos que ver todavía cómo utilizar las transformadas, la tablita para las exponenciales, para las funciones trigonométricas, seno y coseno, y algunas otras ahí que nos van a servir. Y luego tenemos que hablar de la transformada inversa de Laplace, que básicamente eso es lo que nos va a servir muchísimo para resolver ecuaciones diferenciales, que va a ser, dada una función f de s, tratar de determinar qué fue a lo que se le sacó la transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Todo eso lo vemos la otra semana, lunes y miércoles. Ay, que va a ser una locura, pero vamos a ver bastantes cosas, pero como les digo, voy a tratar de que sea lo menos, lo que sea lo más directo a lo que nos va a servir, porque no quiero saturarlos con más cosas que ya sé que no van a asimilar porque ya estamos muy contra la lona todos por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, no habiendo nada más que decir. Pero tengo una duda, ¿usted nos va a ir dando estas transformadas o a lo mejor las sacamos así como en el PDF que mostró? Las No, el tenemos así PS, como ese que- imprímanlo porque les va a Ah, servir va. para el examen, ¿Y ¿sí? será que usted no lo puede poner como, no nos lo puede subir? Pues ya Es está que yo tengo subido, el libro de... ¿Ah? yo ya lo subí, está en el portal. Ah, ya lo subió. Ah, Yo, bueno. Sí, sí, no se nota que no miras el portal. Ay, sí, este chan, cabal. fiel pendiente toda la Ajá, vida. sí, sí, cabal. Y yo puedo ver a qué horas entraron y a qué última. Ah, me puede ver, Oh, hace como 15 días que no entró obviamente Chen. que ayer me metí, ¿verdad? Ajá, Chen hace 15 días no entró. cabal. Bueno, chicos, entonces si quieren salgamos corriendo. Yo arreglo acá el trancazo que me pegó esta cosa y nos vemos al ratito en Ecuas con algunos de ustedes. No, en Ecuas, no, en cálculo 3. Y mañana se recuerdan el examen es a la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Solo voy a ver qué dice Diego. Una pregunta. No les voy a ver si les habilito para que les aparezcan las respuestas, Diego, de los cuestionarios 9 y 10. ¿De acuerdo? Porque el solucionario no lo tengo hecho. No les aparecen las respuestas del 9 y 10, de los cuestionarios 9 y 10. Sí, sí aparece la respuesta. Ah, bueno, sí, lo que no tengo es solucionario de eso. Lo que sí está, que se supone que están verificados, pero si tuvieras alguna duda, me escribís si querés y roga a Dios de que me alcance el tiempo para contestarte hoy. ¿Sí? Ok, chicos, entonces vámonos corriendo para las siguientes clases. Entonces, un abrazo para Nos José. vemos al rato, doctor, entonces. Ale, pues, José Andrés. Ale, Nenek Montenegro, nos vemos al ratito. Bueno, Igual Andy profe, Pando. adiós. Ale, pues, nos vemos entonces a Ana Cecilia, a Ceci, a Ana María, a André, a Landy Panda. Adiós, Mafer, hasta mañana. Órale, Steph. ¿A quién más? A Drubal, a Diego Morales, Diego Sánchez, a Gerald, a Gerson, a don Isaac Newton, a José Alejandro, a José Roxón, a Luis Tucubal, a Marce, está la Marce, a Ninet Montenegro, que le dije Dios, a Tabo, a Pablo Chen, unos ratito, a Pablo García, al Rodri, a Ronald McDonald, a Steph, a la Vale y a Diego. Órale, pues ahorita leo aquí rápido el chat. Órale, Diego. El Rodrigo durmiendo está también en el muy canijo. Órale, José Alejandro, feliz día, Isaac. Chao, Steph. Profe, Eh, ¿qué ok, dice el profe? ahorita voy, perdón, solo leo aquí rápido. Chao, vale. Ahorita voy, Adiós. perdón. Dios Maffer, hasta mañana. Igual Andy Panda, Steph. Ahorita voy a cortar acá la grabación. Ahorita vemos qué onda.